Buen día, cordial saludo. Mi grupo está conformado por Pedro Cantillo, Daniela Coronado, Camilo Gómez y mi persona, Dayana Solano. El día de hoy haremos una síntesis de un tema de suma importancia como es la revisoría fiscal. Pero antes quisiéramos hacerle una breve introducción. La revisoría fiscal es una figura que vigila a los entes económicos para dar fe pública de sus actuaciones. Esta institución se fundamenta en el Código de Comercio, en la Ley 43 de 1990 y se apoya en las normas de aseguramiento de la información, desarrollándose con principios éticos de manera permanente, integral e independiente. La revisoría fiscal cuenta con un largo recorrido institucional. Esta estructura inició su legislación en el 1931, cuando tuvo nacimiento jurídico en la expedición de la Ley 58. Sin embargo, la ley entró en vigencia solo hasta el año 1937, lo que indica que aunque fue la primera en hablar de la revisoría fiscal, no fue la primera en ser aplicada al tema. Con el tiempo ha evolucionado y hay funciones y leyes nuevas. Se tiene por objetivo dar respuesta a la actividad número 2, la cual trata sobre la realización de un video, sobre el perfil y las funciones principales que lleva a cabo el revisor fiscal y cómo éste lleva a cabo el ejercicio de la revisoría fiscal dentro de una organización o dentro de una determinada entidad para la cual se elabore. Abordaremos dos temáticas. Primero, cuál es el perfil del revisor fiscal y segundo, cuáles son las funciones de un revisor fiscal. Todos sabemos que el revisor fiscal es aquel profesional de la contaduría pública, es decir, un contador público que ejerce el papel de revisor fiscal dentro de una determinada organización o dentro de una determinada entidad para la cual se elabore, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros. Pero no solamente de esto, el revisor fiscal también es capaz de validar informes y a la vez dar conceptos y hacer observaciones para poder promover el buen funcionamiento de una determinada entidad o empresa, emitiendo así 8 distintas opiniones. La labor profesional que debe cumplir el revisor fiscal en ejercicio de la contaduría pública o en ejercicio de la revisión fiscal debe ser eficaz, a la vez debe ser independiente y objetiva, brindando así confianza para la inversión en ahorro, el crédito y en general. Normatividad. Algunas leyes o decretos que el revisor fiscal debe tener en cuenta para desarrollar de manera correcta su principal función o aquellas funciones que son inherentes a su perfil como profesional y que se lleva a cabo por medio del ejercicio de revisoría fiscal que implementan dentro de una determinada organización o dentro de una determinada entidad son, como primera instancia, tenemos la Ley 145 de 1960, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del contador público y la cual nos habla acerca de que solo se podrá ejercer la profesión del contador público por aquellas personas que hayan cumplido con ciertos requisitos que señale en esa ley y con ciertas normas que reglamenten dicha ley. Como segunda instancia tenemos la Ley 43 de 1990, lo cual reglamenta la profesión contable y a su vez mide directrices sobre el cual debe basarse el contador público para poder desarrollar los lineamientos jurídicos y legales, para que así pueda ejercer de manera correcta la profesión contable. Como tercera instancia, tenemos la Ley 222 de 1995, la cual modificó el libro 2 del Código de Comercio y expide un nuevo régimen de procesos sucursales y otras disposiciones de las cuales el revisor fiscal debe basarse para poder ejercer de manera correcta su principal función o aquellas funciones que son inherentes a su perfil como profesional. Como cuarta instancia, tenemos el Decreto 2649 de 1993, que nos habla acerca de cuáles son los principios o cuáles son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Y como quinta instancia tenemos la circular externa 115-0011, que habla acerca de cuáles son los criterios y cuáles son los parámetros generales que deben de regir la gestión de los revisores fiscales en aquellas entidades que estén sujetas a inspección, vigilancia y o control. Hablaré de las funciones del revisor fiscal. Existen 7 funciones que son inherentes a su perfil como profesional y que se lleva a cabo y se implementa gracias al ejercicio de la revisoría fiscal o gracias al ejercicio de la contaduría pública. Como primera función, el revisor fiscal es aquel que vela por llevar regularmente la contabilidad dentro de la organización o entidad para la cual elabore. 2. El revisor fiscal es aquel que se encarga de inspeccionar asiduamente los diferentes bienes con los cuales cuenta la sociedad o con los cuales cuenta la entidad. 3. El revisor fiscal es aquel que se encarga de impartir las diferentes instrucciones que se vayan a llevar a cabo, y no solamente eso, sino también solicitar diferentes informes. 4. Revisor fiscal es aquel que se encarga de autorizar como su firma cualquier balance, estado de balance que se encargue de autorizar y deben de contar con un determinado dictamen o con un informe correspondiente. 5. El revisor fiscal es aquel que se encarga de colaborar con diferentes entidades gubernamentales, por ejemplo la DIAN, o también conocida como Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. 6. El revisor fiscal es aquel que se encarga de dar oportuna cuenta por escrito de lo que ha podido evidenciar en el momento exacto, de llevar a cabo su labor como revisor fiscal o como contador público dentro de la entidad. 7. El revisor fiscal es aquel que se encarga de cerciorarse de que las operaciones
se estén llevando a cabo dentro de la organización o entidad sean de la mejor manera. Conclusiones. Dentro de las funciones y obligaciones del revisor fiscal está cerciorarse del cumplimiento de la normativa del ente, asegurándose de que la entidad cumpla con las disposiciones de los estatutos de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, haciendo seguimiento de las operaciones de la entidad para verificar que se desarrollen en debida forma. El perfil que debe tener el revisor fiscal debe ser antes que nada profesional contable con grandes capacidades y destrezas en su campo laboral, que le permitan dar cuenta de las operaciones organizacionales de una entidad, como también ejercer control y fiscalización sobre los estados financieros de la misma. Además, deberá saber manejar diversas herramientas de auditoría. Las competencias del revisor fiscal, según el artículo 204 del Código de Comercio, la elección del revisor fiscal se realizará por votación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea. Las entidades que están obligadas a tener revisor fiscal, según el artículo 203 del Código de Comercio, son tanto las sociedades por acciones como las sucursales de compañías extranjeras están obligadas a tener revisor fiscal. Adicional a esto se encuentran todas las sociedades que voluntariamente lo dispongan. Por último, en el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, parágrafo 2, se establece que están obligados a tener revisor fiscal todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos o cuyos ingresos brutos durante el